resolver los temas de los ingresos de la República. Pero estos, aprovechándose de esas circunstancias especiales, recurrieron a formas brutales de violación del juramento, no solamente con el pueblo, sino también con su honor, con sus padres, con sus ancestros, con sus ideas, con sus hermanos de lucha. Yo me pregunto, ¿qué pensará un corrupto o una corrupta de esa? Del hermano que tiene al lado, luchando en contra de la peor agresión que esta República ha sufrido. ¿Qué pensará? ¿Se burlará en secreto? ¿Considerará que esos son tontos? ¿Considerará que él es más vivo que ese hermano que tiene al lado y que no es corrupto? Porque si no atendemos el tema de la corrupción como un verdadero sistema, es un verdadero sistema social, económico, político, psicológico, moral, ético, no vamos a poder resolverlo. No vamos a poder deslastrarnos de esa basura que es la corrupción y esa basura que son las corruptas y los corruptos. Me explico brevemente respecto a lo del sistema. La costumbre venezolana, en la Cuarta República principalmente, era que muy pocas veces se señalaba la corrupción. Y las pocas veces que se señalaba la corrupción, se señalaba al corrupto. Y las muy pocas veces que se señalaba al corrupto, se señalaba al corrupto de poca monta, el chinito de Recade. ¿Cuándo se vio un corruptor, un banquero, un financista, un empresario, un constructor, al menos señalado, no digo yo imputado, al menos señalado por hechos de corrupción en la Cuarta República? Y aquí quiero insistir en esa parte del sistema que es el corruptor y que de manera pasmosa se repiten los apellidos y se repiten los modus operandi y se repite el tipo de gente que corrompe a funcionarios. Y por eso me pregunto, ¿cómo puede una persona que está en esta lucha convertirse en un esclavo de ese que le ofrece el negocio, de ese que tiene un banco y le dice, mete la plata aquí en este banco, de ese que le dice, con esta plata que nos robamos de PDVSA vamos a construir una torre en las Mercedes? ¿Cómo puede volverse esclavo de un inmoral? Porque en el fondo es lo que terminan siendo. Se convierten en mercancía. No hay nada más capitalista que la noción y el concepto de la corrupción. No hay nada más capitalista que eso. Porque el funcionario no es otra cosa. Para el capitalista corrupto y corruptor, ¿qué moneda de cambio? Dame este barco aquí, dame estas briquetas allá, y yo me las llevo y a ti te toca una parte. Y no te preocupes que yo te la guardo la plata. Y no te preocupes, ¿cuántas veces? Yo conozco el caso de un ex alcalde de la oposición, un traidor, porque ese es otro elemento indisoluble con el hecho de la corrupción. Y los que buscan atacar a esta revolución lo saben. ¿Cómo arrancan los gringos a captar gente? ¿Cómo arrancan? Corrompiéndolo. Primero es la plata, después es la traición. Si no, pregúntenle a Rafael Ramírez. Primero es la plata y la acumulación de plata, y después la traición. Y después de la traición, cuando esta revolución va a fondo e imputa a un corrupto,
de la noche a la mañana se convierte en un preclaro dirigente de la oposición venezolana, siendo como son no otra cosa que redomados ladrones, que ladrones, traidores, no son otra cosa que eso. Pues este alcalde, que después, por cierto, compitió conmigo a la alcaldía de Caracas, y gracias a Dios el pueblo de Caracas lo revolcó, no es Stalin González, es Ismael García. La plata se la tenía un compadre tenía los reales que se robó en una alcaldía en el estado de Aragua. Y el compadre se murió. Y Ismael García fue a decirle a la viuda del compadre, mira, que esa plata es mía. No, esa plata no es suya. Ladrón que roba ladrón, esa señora tiene 100 años de perdón. Pero si existiera la ley de extinción de dominio, ni el ladrón de Ismael García, ni el ladrón del compadre, ni la ladrona perdonada se hubieran quedado con esos recursos, con esos reales. Porque hay una ley que permite que el Estado recupere lo que estos se robaron. E insisto, ¿ustedes creen que esos empresarios o banqueros o financistas o narcotraficantes o corredores de bolsa o propietarios de bancos en el extranjero? Es una pregunta muy interesante. ¿Cuántos bancos tiene en el extranjero Rafael Ramírez? ¿Cuáles nacionalidades tiene en el extranjero Rafael Ramírez? Imagínense ustedes. Yo que nací en la parte francoparlante de Barquisimeto, del Cielo nació en la parte angloparlante de Barquisimeto, jamás soñaría con tener una nacionalidad andorriana. Rafael Ramírez es de Andorra, nacido en Andorra, nacido en Liechtenstein, y también tiene la nacionalidad italiana. Y tiene una fracción aquí, claro. Pequeñita, pero la tiene. La tiene. Entonces, ¿el corruptor qué hace? El corruptor, apenas meten preso al corrupto, dice, bueno, hermanito, a disfrutar, que el mundo se va a acabar. Y se queda con las lanchas, se queda con los edificios, se queda con la plata, se queda con las mansiones. Y si es más o menos buena gente, y ninguno lo es, le dice, cuando te suelten al corrupto, yo te guardo tu cosa aquí. Pero se queda con todo. Porque ¿de qué se aprovechan? Se aprovechan de los vacíos legales, se aprovechan de la corrupción en el sistema de justicia también, porque en un descuido, en un ráspalo, le devuelven los yates, le devuelven los aviones, le devuelven las mansiones, le devuelven las empresas, le devuelven las torres. Y además, el otro elemento es, en ese sistema, ¿quién es la víctima? ¿Quién es el sujeto del robo? ¿Quién fue robado? El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, no es procedente para resarcir, para reparar a ese pueblo de ese robo, esperar a que el juicio transcurra y vaya y meses y aparece, ojalá que no, un fiscal corrupto y dame aquí y yo te devuelvo tu cosa, o aparece, ojalá que no, un juez corrupto, porque hay 4 jueces presos ya y vamos por más. Esos jueces vendedores de sentencias, esos jueces que le dan medidas sustitutivas a los narcotraficantes, su braguita anaranjada, papá. Que se vayan midiendo la braga anaranjada, que tenemos de varias tallas, XL, L, M, tenemos de varias tallas. Entonces, ¿cómo hace la República Bolivariana de Venezuela para reparar
al afectado, y esa es otra cosa. La principal traición, traicionaste tus ideales, traicionaste a tus hermanos de lucha, traicionaste a tus ancestros, a tus padres, a tus abuelos, a las luchas de tus padres, traicionaste a tus hijos, traicionaste todo lo bueno que puede tener un ser humano, la palabra, la lealtad, todo eso lo traicionaste. Pero la mayor traición fue al pueblo que confió en ti al darte la responsabilidad. Esa es la mayor traición. Y es casi que un diagnóstico psicológico. Cuando uno empieza a indagar, entonces cuando uno empieza a ver más a esos corruptos en la tarima, patria socialista y vaina, los empieza a ver, como a Ramírez, como a estos corruptos, como el que sacamos de aquí y le llenamos la inmunidad. Ya sabía que íbamos tras él, o se lo sospechaba en todo caso. Entonces la mayor traición es con ese pueblo. La mayor mentira fue hacia ese pueblo. Y ese pueblo tiene que ser resarcido, tiene que ser reparado. Y quizás jamás será suficiente, pero por lo menos hay que quitarles todo lo que compraron producto de la corrupción, absolutamente todo. En la forma y el modo que está establecido en esa ley de extinción de dominio, que además no es ninguna ley draconiana inventada por la República Bolivariana de Venezuela, no. Está basada en una ley modelo elaborada por la Organización de Naciones Unidas. Porque si algo produce la corrupción, es mayor pobreza, es mayor dificultad económica. Aquí está, mira. Esta es la ley modelo de Naciones Unidas sobre extinción de dominio. De esta ley modelo hemos redactado la ley venezolana. Hay leyes de extinción de dominio en Argentina para recuperar los bienes robados durante la dictadura, en Bolivia, en Perú, en Honduras, en Colombia. Solo que, bueno, no voy a opinar sobre el país distinto al nuestro. No puede ser irresponsable, como decía Diosdado, que esos barcos que se robaron se pierdan por falta de mantenimiento o porque un juez felón se los devuelve a los ladrones. Hay que recuperar rápidamente esos barcos y que el Estado venezolano disponga rápidamente de ellos y que el Estado venezolano le devuelva el producto de la recuperación al pueblo. Las torres, las grandes mansiones, el dinero, todo, porque eso que se robaron, se lo robaron sabiendo el daño que le estaban haciendo al pueblo de Venezuela. Porque no es solamente el hecho de que te gusta el dinero, es que eres una pedazo de basura, sabiendo lo que eso le provocaba al pueblo de Venezuela, las dificultades adicionales al pueblo de Venezuela, y aún así, como la basura que eres, te robaste ese dinero, porque son eso, basura. Y cuando les cae todo el peso de la ley, piensen en mis hijos. Y tú pensaste en tus hijos, ladrón. Tú pensaste en tus hijos, felón. Tú pensaste en ese pueblo que está ahí luchando en la calle para sacar adelante en paz esta revolución. Este pueblo que tiene muchos más valores que lo que tú demostraste en el ejercicio de un cargo público. Así que esta lucha adquiere dos vías de acción. Van a ir presos, es que hay que repetirlo muchas veces porque es que como que no creen. Van a ir presos, van a ir presas
las ladronas y los ladrones, estén donde estén, sean quien sea, ejerzan el cargo que ejerzan, van presos. Pero por otra parte, no es, como escuché decir algunos de la fracción Ramírez, no, yo voy a estar aquí 5 años, 6 años preso, y después voy a disfrutar mi apartamento en París, el palacio que es vecino del palacio de Rafael Ramírez en Roma, en la Toscana, no es en Roma, es en la Toscana. No, esta vez no. Esta vez vas preso y atendiendo la letra de la ley de extinción de dominio, te vamos a quitar todo lo que te robaste, te vamos a quitar todo lo que te compraste con lo que te robaste, te vamos a quitar todo lo que vendiste para tapar lo que te robaste. En respeto estricto de la letra constitucional y los derechos humanos, sí, pero también aquí hay que defender los derechos humanos del pueblo de Venezuela. El derecho que tiene el pueblo de Venezuela a la salud, al salario, a la educación, a la cultura, a la alimentación. Todo eso, como está establecido en la ley, que se recupere, pues se le entregará en base a ese instrumento de ley para que el presidente Maduro pueda, con esa ley, recuperar el robo y reparar y resarcir, que es lo más importante. Lo más importante es decirle al pueblo de Venezuela que esta vez no se burlaron de ellos y que esta vez no se burlaron de nosotros. Que en todo caso vamos a emprender todo lo que tenga que ser emprendido para evitar burlas, para evitar vacíos legales, para evitar jueces corruptos, fiscales corruptos. ¿Cuántas personas todavía tienen casos por corrupción de la Cuarta República y andan por ahí? ¿Andan por ahí? ¿Cuántos? ¿No les nombré ahorita el caso de Ismael García? Que el testaferro se le murió. Es que también tiene mala suerte ese pendejo. Se le murió el testaferro, pero él siguió robando, no crean que lo robó después. Después robó en Cúcuta, se robó en Cúcuta la plata de la supuesta ayuda humanitaria. Entre los que se la robó Ismael García. Yo creo que una cosa fundamental para aniquilar ese sistema es que la gente deje de ver a corruptos y a corruptores que se salen con la suya. Que la gente deje de tener esa sensación de que todavía hay gente, hay corruptos imputados o corruptos que fueron mencionados en la Cuarta República y todavía hacen política. De los corruptos que se robaron los dineros que le pertenecen a los venezolanos y que están en libertad. La gente tiene que sentir, está bien, duele, sí duele, da mucha rabia. Cuando uno que se sentaba aquí, junto a ustedes, resultó ser un traidor, un corrupto, un ladrón, un felón. Y aquí yo vuelvo a insistir, perdónenme si soy un poco grosero. Ustedes tienen que ver para los lados, diputados y diputadas. Ustedes tienen que ver para los lados. Eso no los convierte en un delator, eso los convierte en un ser decente, en un revolucionario. Ustedes tienen que advertir, ustedes tienen que señalar. Les digo lo mismo que les dije con aquel caso de la diputada de Zulia. Y nadie vio nada. Y nadie se dio cuenta. Y nadie pudo mandarme un mensajito de texto. Nadie ve nada. Ustedes tienen que ver, diputados. Es su responsabilidad, es su obligación constitucional. Duele. Pero en el desarrollo de los acontecimientos van a aparecer
corruptos y corruptores que hacen política en el campo opositor. Y van a aparecer corruptores que financian partidos de oposición completos. Toma. No los vayan a convertir en presos políticos. No los vayan a convertir en foto de un afiche, porque son simples y vulgares ladrones. ¿Qué es una persona que se roba 2.000 millones de dólares cada año desde el año 19, 20, 21 y 22? 2.000 millones de dólares por año se roba Juan Guaidó, que se los entregan sin control, sin ningún tipo de ejercicio. 2.000 millones de dólares. Después no lo pongan porque he visto solicitudes de amnistías de alcaldes que están incursos en hechos de corrupción y militan en Acción Democrática, o militan en Un Nuevo Tiempo, o militan en Primero Justicia. Libertad para el alcalde tal, si lo que es un ladrón. Después no los quiero ver pidiendo libertad para ese preso político o para esos presos políticos. No son presos políticos. Es un político corrupto, es un ladrón, es un felón. Y yo sé que ustedes hacen aspavientos. Bueno, métanlo preso. La única advertencia que les hago es que cuando lo metamos preso, no vengan a pedir la libertad de Juan Guaidó, porque los veré. Los veré. Entonces yo les pido, diputadas y diputados, que seamos inflexibles con esta ley de extinción de dominio. Que busquemos, que desarrollemos, más allá de lo que está ya presentado, que es una ley de mucho valor, que incorporemos, por ejemplo, que no está en la ley, la revisé, el tema de la protección de los testigos. Hay un tema de recompensa a los testigos, pero también deberíamos incorporar la protección de testigos en este proceso, porque los corruptos y los corruptores tienen poder, tienen plata. Que llevemos eso a consulta y que además contribuya esta ley a algo que es fundamental para aniquilar el sistema de la corrupción. Los valores. No hay plata en el mundo que compre a un ser humano que tenga valores éticos, valores morales, valores revolucionarios verdaderos.